Buenas tardes, mi nombre es Daniel Vázquez Cupertino y voy a hablar sobre los testamentos especiales en el derecho romano. Según Ulpiano, testamento es la expresión legítima de nuestro pensamiento, hecha solemnemente para que valga después de nuestra muerte. De esta manera, consideraríamos al testamento como un acto libre, formal, unilateral, personalísimo, de última voluntad, irrevocable, por el cual un ciudadano romano designaba uno o varios herederos en todo o en parte de sus bienes y derechos tras su muerte. En nuestro Código Civil Federal, en su artículo 1281, la herencia es la sucesión de todos los bienes del difunto y en todos sus derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte. En las últimas épocas del derecho justiniano se reconocieron varias formas de testar, junto con las ordinarias, que permitían a esos ciudadanos romanos con condiciones especiales poder disponer de testamento. Asimismo, estas formas de testar estaban destinadas también para varias situaciones que afectaban a todos los ciudadanos por igual, como es el caso de conflictos armados y epidemias. Estos tipos de testamento son de carácter extraordinario y son el testamento del ciego, el testamento del analfabeto, el testamento hecho en el campo, el testamento en tiempos de epidemia o pestis tempore y por último el testamentum parentum inter liberus, testamento entre padres e hijos. Cabe destacar que el derecho justiniano reconoce al testamentum militis o testamento militar como forma extraordinaria. A estos son los que llamamos testamentos especiales en el derecho romano. En el testamento del ciego debía hacer testamento oral, pero no escrito, al igual que aquel que ha perdido sus manos. Además de los 7 testigos, hace falta la presencia de un tabularius, lo que vendría siendo un notario en nuestros días, ante el que el testador manifiesta su voluntad que, redactada por escrito por el tabularius, debe ser por él leída y confirmada por el testador ante los testigos. Por otra parte, los ciudadanos sordos o que eran mudos también podían testar, pero solo si el testamento había sido confeccionado antes de que se produjese su invalidez, ya que los sordomudos de nacimiento eran totalmente incapaces de testar. El que fuera, en nuestro artículo 1516 del Código Civil Federal, dice que el que fuera enteramente sordo, pero que sepa leer, deberá dar lectura a su testamento. Si no supiere o no pudiere hacerlo, designará una persona que lo lea a su nombre. En el artículo 1517 del mismo código nos dice que cuando el testador sea ciego o no pueda o no sepa leer, se dará lectura al testamento 2 veces, una por el notario, como está prescrito en el artículo 1512 del mismo código, y otra en igual forma por uno de los testigos, u otra persona que el testador designe. En el artículo 1514 nos dice que cuando el testador declare que no sabe o no puede firmar el testamento, uno de los testigos firmará a ruego del testador y éste imprimirá su huella digital. El testamento del analfabeta. En la época clásica del derecho romano, quien no sabía ni leer ni escribir no tenía la facultad de testar. Por tanto, el emperador Teodosio, en el año 408 después de Cristo al 450 después de Cristo, decide crear este tipo de testamento para los analfabetos. El testamento especial para los analfabetos debía ser escrito y requería, como en el caso anterior, la presencia de un octavo testigo. Este último testigo debía firmar el testamento por el testador, para que éste fuese válido, dando fe de todo lo estipulado
en el texto. En nuestro Código Civil, en el artículo civil federal, en el artículo 1514, nos dice que cuando el testador declare que no sabe o no puede firmar el testamento, uno de los testigos firmará a ruego del testador y éste imprimirá su huella digital. En el mismo código nos dice en su artículo 1517 que cuando el testador sea ciego o no pueda o no sepa leer, se dará lectura al testamento 2 veces, una por el notario, como está prescrito en el artículo 1512, y otra, en igual forma, por uno de los testigos u otra persona que el testador designe. Los que no saben o no pueden leer, en el artículo 1530, nos dicen que los que no saben o no pueden leer son inhábiles para hacer un testamento cerrado. Esto no quiere decir que no puedan hacer testamento. Ahora, otro tipo de testamento especial es el testamento hecho en el campo. El testamento hecho en el campo, o testamentum rure conditium, se trataba de una clase extraordinaria de testar que solamente se podía realizar en el campo o en lugares alejados de la civilización, y donde resultara más complicada la presencia de hombres letrados. Este tipo de testamento se realizaba de forma oral y ante la presencia de 5 testigos. No obstante, si se realizaba por escrito, los testigos que sabían escribir firmaban por los que no sabían, siempre que todos los testigos estuvieran presentes, para dar fe de la última voluntad del testador. Ahora, en el caso de que ninguno de los testigos presentes supiese escribir o no pudiesen hacerlo, el testamento seguía siendo válido siempre que los testigos afirmasen bajo juramento, después de la muerte del testador, que el texto era legal. Esto viene siendo una especie de testamento hológrafo, el cual en nuestro artículo 1550 del Código Civil Federal nos dice que se llama testamento hológrafo al escrito de puño y letra del testador. Los testamentos hológrafos no producirán efectos si no están depositados en el Archivo General de Notarías en la forma dispuesta por los artículos 1553 y 1554. Otro tipo de testamento es el testamento pestis tempore, o en tiempos de epidemia. En tiempos de epidemia, al objeto de evitar el contagio, Diocleciano, respetando todas las otras formalidades y el número de testigos, crea este testamento, el Testamentum Pestis Tempore. Como su propio nombre lo indica, se realizaba en lugares infestados por algún tipo de epidemia. La más común de aquella época era la peste. No era necesario que el testador estuviese infectado al momento de realizar el testamento. Simplemente, como en aquella época existía la epidemia, era suficiente. Ahora, para evitar el contagio de la enfermedad causante de la epidemia, como medida de precaución, no se requería de la presencia conjunta de los 7 testigos. Es decir, esta clase de testamento afectaba de manera directa el requisito solemne de la unidad de acto. La legislación mexicana no contempla una denominación inspirada en el fenómeno que actualmente vivimos. La ausencia de denominación ad hoc, no obstante, no significa la ausencia de la figura jurídica. La denominación legal de este instrumento en México es testamento privado. De acuerdo con el artículo 1565 del Código Civil Federal, este documento solo se autoriza en los siguientes supuestos. Si el testador es atacado de una enfermedad tan violenta y grave que no dé tiempo de que concurra el notario a hacer el testamento. 2. Cuando no haya fedatario en la población o juez que actúe en sustitución del primero. 3. Aunque haya notario o juez, sea muy difícil o imposible que se presente al otorgamiento del documento. Y
Como cuarto punto, cuando los miembros del ejército entren en campaña o se encuentren prisioneros de guerra. Entonces, ¿qué sería un testamento COVID para nuestros días? Sería el acto privado de disposición de nuestros bienes sin notario y sin necesidad de registro administrativo, habilitado por circunstancias extraordinarias. Tenemos otro tipo de testamento especial en el derecho romano que se llama del padre a favor de los hijos, testamentum parentum inter liberos. Esta clase de testamento fue regulada en una constitución de Constantino del año 324, posteriormente acogida por Teodosio II y finalmente con ciertas modificaciones por Justiniano. En el testamentum parentum inter liberos, el testador instituía como herederos a sus propios hijos. De esta forma, el padre testador podía regular a su antojo la sucesión de sus hijos. Simplemente bastaba que el testador, de su puño y letra, escribiese el nombre de los hijos que deseaba que fuesen sus herederos, la cuota correspondiente a cada uno de ellos, la fecha del día en que se realizaba el acto solemne y su firma en el testamento. Cabe destacar que no se admitían atribuciones a extraños. No obstante, en la época del emperador Justiniano, esta situación cambió, estableciendo la necesidad de la concurrencia de 7 testigos, en los casos de atribuciones singulares a terceros ajenos. Por último, como ya dijimos, el testamento militar vendría siendo una especie de testamento especial en el derecho romano. Para obtener el apoyo del ejército, conceden a los soldados grandes privilegios en materia testamentaria. Es decir, no estaban sometidos a ninguna regla y podían otorgarla como quisiera o como pudieran. Podían manifestar su última voluntad a sus compañeros de armas con su sangre sobre su escudo o trazándola sobre la arena con la punta de su espada. El militar disfrutaba de estos privilegios durante el tiempo de servicio. Justiniano limita la vigencia del privilegio al tiempo que el militar estuviera en campaña. En nuestro artículo 1579 del Código Civil Federal nos dice que si el militar o el asimilado del ejército hace su disposición en el momento de entrar en acción de guerra o estando herido sobre el campo de batalla, bastará que declare su voluntad ante 2 testigos y que entregue a los mismos el pliego cerrado que contenga su última disposición firmada de su puño y letra. Gracias por su atención. Muchas gracias.